Empezamos invocándole a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor. En este momento, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos, Señor, que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, te entrego cada una de las intenciones listadas aquí y también por cada una de las intenciones que los que están presenciando este momento tienen en el corazón. Incluso eso que no nos animamos a pedir, todo te lo entrego en este momento, Señor. Todas nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros anhelos, nuestras alegrías también, porque sé que tú los recoges con gozo y se lo entregas al Padre para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también.
Amén. Vamos a leer empezando con un salmo, así como el Padre Ignacio Larrañaga nos invita a orar al estilo de Jesús. Jesús, como buen judío, él oraba con los salmos. Los salmos son oraciones escritas en su mayoría por el rey David, entonces vamos a empezar por uno de ellos. Empezamos con el Salmo 130. Salmo 130. El título de este salmo es Desde el abismo clamo a ti. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. Señor, si no te olvidas de las faltas, Adonai, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede el perdón, y así se te venera. Espero, Señor, mi alma espera, confío en tu palabra. Mi alma cuenta con el Señor, más que con la aurora el centinela. Como confía en la aurora el centinela, así Israel confíe en el Señor, porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones, y Él liberará a Israel de todas sus culpas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este salmo dice, desde el abismo clamo a ti. Empieza diciendo, desde el abismo clamo a ti, Señor. No necesariamente es un abismo físico, sino que desde nuestra situación actual, de donde estoy yo hoy, de donde estás vos hoy, desde ahí clamamos al Señor, desde este abismo comparado con el cielo, ¿sí? Porque una vez que partimos de este peregrinaje terrenal, recién podemos alcanzarlo. Entonces, de este abismo, desde este lugar donde nos encontramos, desde nuestra situación de pecadores, desde ahí nosotros clamamos a Dios y le decimos, Señor, Señor escrito con mayúscula. ¿Por qué? Porque cuando en la Biblia se escribe Señor con mayúscula se refiere a Dios, ¿sí? Nosotros al mirar la versión griega utiliza la palabra Kyrios. La palabra Kyrios era utilizada para el César, pero al escribirse todo en mayúscula se refería ya al Señor de señores, al Rey de reyes, al que es el dueño de la vida y de la muerte, ¿sí? Al creador de todo el universo, del cielo y de la tierra. Entonces, es a Él a quien nos estamos expresando. Y dice, Señor, escucha mi voz, que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. Entonces es una actitud humilde la nuestra para acudir al Señor. No es, Señor, escucha mi orden, yo decreto, yo proclamo, ¿sí? No, yo hago una súplica a Dios, así como en estos días, cuando Jesús en el Evangelio resucita a Lázaro, le dice, el primero hace una oración al Padre y le dice, si tú quieres, para gloria de tu nombre, entonces ahí le da la orden a Lázaro para que salga de esa tumba. Y Lázaro obedeciendo, llevando ya 4 días de muerto, se levanta de esa tumba. Entonces nosotros estamos llamados, así como el salmista, a poder suplicar a Dios en una actitud humilde, sabiendo de que todo lo esperamos de su misericordia y todo lo tememos de nuestra debilidad humana. Dice, Señor, escucha mi voz, que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. Señor, si no te olvidas de las faltas, ¿quién podrá subsistir? Imagínense una relación humana, una relación de amistad. Si yo no soy capaz de perdonar esas faltas, esos errores que comete mi amigo o mi amiga, es imposible que esa amistad subsista, que esa relación subsista. Y así también Dios es una persona, Dios es alguien, ¿sí? Nosotros de repente una costumbre que tenemos al entrar a la iglesia a hacer la señal de la cruz y en realidad no estamos llegando a un lugar, sino a la casa de alguien. Estamos llegando junto a alguien, entonces le estamos saludando a alguien que vive en esa casa también, que habita en ese lugar sagrado. Entonces,
¿Quién podrá subsistir si Dios no perdona nuestras faltas? Y evidentemente que nadie, porque todos fallamos. Entonces, al fallar todos, nosotros tenemos esa necesidad de que Dios perdone nuestras faltas, para que podamos alcanzar, aunque sea el purgatorio, y, por supuesto, también el cielo. Entonces dice, Señor, si no te olvidas de las faltas, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede el perdón y así se te venera. Cuando nosotros respondemos de igual forma, cuando alguien nos ataca, por ejemplo, empieza una bola de nieve que muchas veces empieza pequeña y se va agrandando, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y solamente el amor es el que tiene la capacidad de frenar esa bola, que tiene la capacidad de cortar ese círculo. Y ese amor se expresa a través del perdón. El poder entenderle al otro, el poder saber que se equivocó y poder perdonar, incluso sin que el otro me llegue a pedir perdón. Entonces, en este caso aquí clamamos al perdón y por ese perdón, por ese acto de amor que corta ese ciclo de violencia, se le venera a Dios. Y dice, espero Señor, mi alma espera. Es decir, todo mi ser, todo mi cuerpo, toda mi mente, toda mi alma, mi espíritu, ¿sí? Para nosotros los católicos, los cristianos, el alma y el espíritu es lo mismo. Entonces, todo nuestro ser espera ese perdón de Dios. Todo nuestro ser. Confío en tu palabra, dice. Yo creo verdaderamente de que todo lo que Dios me dice es verdad. De que todo lo que Él proclama es verdad. De que Dios no abre la boca si no va a cumplir. Entonces, yo confío en esa palabra. Yo confío en que el Señor es mi pastor y nada me puede faltar. Y dice, mi alma cuenta con el Señor, mi espíritu cuenta con el Señor, cuenta con Él, sabe que va a estar ahí para sacarme de esa situación difícil o para darme esa fortaleza y esa paciencia que necesito para dar testimonio en esa situación complicada. Y dice, mi alma cuenta con el Señor más que con la aurora del centinela. El centinela es ese que permanece despierto y él espera ansioso a que salga la aurora, porque en ese momento termina su trabajo, en ese momento puede descansar, en ese momento empieza a ver bien a la luz del día. Y dice que mi alma, el alma, confía más en Dios que el centinela en que va a salir el sol. Todos estamos seguros de que mañana va a volver a salir el sol. Imagínense cuánta más confianza tiene el salmista en Dios. Entonces ese es el ejemplo para nosotros, ese ejemplo de humildad para acudir a Dios y de confiar en Él y en lo que Él nos dice. Como confía en la aurora el centinela, así Israel confíe en el Señor. ¿Quién es Israel? Israel somos todos nosotros, es el pueblo de Dios, es el pueblo que le tiene a Dios como su Dios. Entonces nos invita a nosotros, a todo el pueblo, a vos y a mí, a confiar en Dios. Así como confiamos de que el sol va a salir, así mismo tener nuestra confianza en el Señor. Y dice, porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones. Porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones, dice. En estos días es como que todos estamos experimentando esta sensación de estar presos, de estar privados de nuestra libertad, de no poder hacer todo eso que nos gustaría hacer, todo eso que nos gusta, todo eso bueno que podemos hacer. Entonces, aquí nos llama y nos dice que en Dios está esa libertad, de que a pesar de hoy no poder hacer todo lo que queramos, de que no podamos compartir con toda la gente que queremos compartir, Dios nos da igual esa libertad, esa confianza de que en algún momento va a mejorar. Y dice, y Él liberará a Israel de todas sus culpas. Cuando Jesús viene en el Evangelio y él habla de la libertad y él dice, yo vengo a traerles la libertad, se ofenden los judíos. Y le dicen, ¿cómo vos venís a traernos libertad si nosotros somos hijos de Abraham? Nosotros somos libres, nosotros no somos esclavos. Y ahí Jesús nos aclara cuál es la libertad que él vino a traernos. No esa libertad física que esperaban los judíos, que les libere del poder de los romanos, del poder de los egipcios, de todos los pueblos que le oprimían. Él viene a liberarnos del pecado, viene a liberarnos de la esclavitud del pecado,
que nos mantiene presos en nosotros mismos y no nos permite amar al otro. Entonces, desde el abismo, desde mi situación, desde tu situación, clamamos a Dios con humildad, clamamos a Dios con confianza, sabiendo de que así como sale el sol, así también Él es bueno y que Él escucha nuestras súplicas y que Él tiene el poder para liberarnos de todas nuestras culpas. Él tiene el poder de sacar ese peso que carga sobre nuestros hombros. Esa mochila Él puede descargar y nos hace caminar en su paz, en su felicidad. Pasamos al capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. En este, en este capítulo anterior, en el capítulo 14, se hablaba de una invitación que Dios nos hace a nosotros a una fiesta, a la fiesta más grande en toda la historia de la humanidad, que son las bodas del Cordero, las bodas de Jesús con su iglesia. ¿Y cuál es la entrada? Es esa ropa, esa vestidura, es ese estado de gracia, es ese estado de gracia, son todos esos actos de amor que llevamos puestos, ¿sí? Y todo ese mal que dejamos de hacer, entonces esa es la entrada para poder entrar a esta fiesta. Y aquí nos dice que Él nos invita, pero que nosotros ponemos excusas. Una vez que Él termina de exponernos esa invitación de que esa fiesta no va a ser con personas, no va a ser con gente famosa, sino que va a ser con Dios mismo, con todos los ángeles y con todos los santos y santas del Señor que ya vencieron y que están esperándonos a nosotros y están intercediendo para que nosotros podamos llegar. A continuación de eso, Él nos dice en el capítulo 14, versículo 26, si alguno quiere, dice, si alguno quiere. Entonces, si nosotros en nuestra libertad queremos, entonces hay algo que tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, no es digno de mí. El que no carga con su cruz cada día, el que no carga con su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Entonces nos invita a nosotros a darnos cuenta de que en la medida en la que le conocemos, estamos llamados a tomar nuestra cruz, a pedir esos hombros fuertes para cargar la cruz, esa dificultad, como Él la cargó, y ayudarle también con esos hombros fuertes al prójimo a cargar su cruz. Hoy nos va a dar tres parábolas, ¿sí? Tres parábolas. Estas tres parábolas son conocidas como las parábolas de la misericordia. Cuando nosotros leemos en el magisterio de la iglesia y en todos los documentos que existen, podemos leerle a los padres de la iglesia, a los doctores de la iglesia, que nos hablan sobre estas tres parábolas. También últimamente podemos leer las homilías y las prédicas de Benedicto XVI, el último papa, y también del Papa Francisco. Y nos traen muchísima luz de cómo entender esto, de cómo entender el mensaje que Dios nos transmite. Bueno, empezamos. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto, los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y si una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra.
Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque hallé la moneda que se me había perdido. De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Jesús continuó, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente, recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a los servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y tráiganle calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos estas 3 parábolas de la misericordia. La primera de ellas es la de la oveja perdida, ¿sí? Donde el Señor nos hace una comparación entre el pastor y sus ovejas. La primera parábola, la del buen pastor. La segunda parábola es la de la mujer que se le pierde algo, ¿sí? Y la otra es la del hijo pródigo, donde nos muestra aquí una imagen del Padre misericordioso. Hoy en día también se le conoce como la parábola del Padre misericordioso, haciéndole un enfoque más en la misericordia de Dios que en la actitud del Hijo. Entonces, ahí tenemos esas 3 comparaciones para que nosotros podamos entender un poco más cómo es Jesús, ¿sí? Benedicto XVI nos dice que estas parábolas, especialmente esta primera, donde explica el comportamiento del pastor, Jesús describe
su ser y su forma de actuar, ¿sí? Entonces Jesús utiliza esta parábola para describirnos su ser y su forma de actuar. Empieza diciendo, los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharles. Entonces, ahí nos damos cuenta quiénes eran las personas que se acercaban a Jesús. No eran los maestros de la ley, no eran los doctores de la ley, no eran los que estaban más formados y los que más cumplían la ley, los que más se acercaban a Jesús. Por el contrario, eran esas personas que se sentían mal con su forma de ser, con su forma de vivir, que necesitaban de Dios. Entonces ellos se acercaban. Y dice, se acercaban para escucharle. Es muy importante que nosotros podamos acercarnos a Jesús para escucharle. Pero acercarnos a Jesús implica alejarnos de otras cosas. Implica poder alejarnos de las distracciones de este mundo, implica poder alejarnos del ruido, alejarnos un tiempo de Netflix, de Spotify, de Instagram y de todas esas cosas que dan gusto para poder acercarnos a escucharle a Jesús. Jesús nos habla a través de su palabra y también nos habla a través de la oración. En esos momentos de oración, en ese silencio orante, dice San Juan de la Cruz, en ese silencio habla Dios. Entonces es necesario que nosotros podamos hacer ese silencio para acercarnos a Jesús y escucharlo. Y dice, por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Según los fariseos y los maestros de la ley, fariseo significaba separado, ¿sí? Ellos lo que hacían era, se separaban de la gente que no cumplía la ley, porque si ellos se juntaban con esa gente, ellos se volvían impuros, ¿sí? Entonces, ellos como cumplían, ellos se separaban de la gente. En cambio, aquí Jesús les recibe y les acoge. ¿Por qué? Porque Dios nos acoge a todos. Dios como buen padre, sin importar si nosotros somos un desastre, si somos drogadictos, si somos corruptos, si somos deshonestos, si somos bandidos, sin importar lo que seamos, nuestro Padre nos acoge y busca nuestro bien. Entonces Jesús nos muestra esa imagen del Padre. Cuando le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo que estoy con usted y me dices, muéstranos al Padre. Cuando me ven a mí, le ven al Padre. Entonces Jesús representa esa misericordia encarnada. Representa esa misericordia encarnada. Y ahí nos dice, Él le acoge, ¿sí? Él le acoge a esos pecadores, a esos publicanos. Nosotros muchas veces, porque estamos dentro de la iglesia, porque estamos dando una catequesis de Biblia, o porque rezamos, o porque cumplimos muchos de los mandamientos, le miramos a otras personas y le rechazamos, ¿sí? Muchas veces le tratamos tal vez como personas de segunda mano, de segunda línea. Y lastimosamente hay veces que no actuamos nosotros como Dios querría que nosotros actuemos. Le tratamos como personas de segunda mano, tal vez a una persona que se divorció, a una persona que tuvo hijos sin casarse, a una persona que tiene una tendencia homosexual, o a diferentes personas que porque no son como nosotros pensamos que tienen que ser, o como tal vez el Señor nos dice que sería bueno que nosotros seamos, nosotros no les acogemos. En cambio Jesús, yo estoy seguro de que si Él venía hoy, el primero que se iba a juntar con todas las personas de mayor necesidad emocional, espiritual y física, Él se iba a juntar. No para apañar el comportamiento de pecado, sino para darle fuerza. Todas esas personas son las personas que más necesitan de nuestro acogimiento, de nuestro recibimiento, de nuestro amor, para que a través de ese amor ellos puedan sentir el amor de Dios y quieran acercarse. Si no, nosotros terminamos espantándole a la gente. Y tal vez en nuestro ímpetu, en nuestra emoción de transmitir lo que nosotros recibimos a través de la iglesia, que es lo correcto, tal vez terminamos alejándole a la gente. Entonces, es importante mirarle a Jesús y cómo él vivía. Y dice, entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió.
Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo el concepto de economía hoy, ¿sí? Si yo tengo 100 ovejas y a mí se me pierde una, es una oveja. ¿Qué importa? Es 1% de todo lo que yo tengo. ¿Qué me voy a estar esforzando yo por esa una oveja siendo que tengo 99 todavía? Y ahí nos damos cuenta cómo la economía, entre comillas, esa economía de Dios no funciona igual que la nuestra. Dios por esa una oveja, por esa una persona que no entiende, Él se toma el tiempo y el amor para irse a buscarle. De repente en las clases, cuando uno da clases o está en una clase, es muy fácil identificar eso. Cuando hay una persona, es casi seguro que hay una persona que no entiende lo que se está explicando y vuelve a preguntar. Y la gente dice, ¿y por qué no le pregunta después nomás al profesor? Si solamente él no entiende, ¿verdad? Entonces, en cambio, Dios tiene amor y vuelve a repetir con amor todas las veces hasta que ese uno que no entendió también pueda entender, hasta ese uno que se quedó atrás él pueda irse a buscarle. Hace poco salió un video en donde le preguntaban a un señor y le decían, ¿cuántas personas vos considerás que si mueren va a ser un número que no va a ser tan grande? Y él dice 70 personas. 70 personas. Ok, 70 personas le dicen. Y después se da la vuelta y le muestran a 70 personas solamente que esas 70 eran su familia completa. Entonces él dice cero. Entonces, asimismo es Dios con nosotros. Sin importar nuestra condición de pecado, sin importar lo que nosotros seamos, Él nos ama infinitamente y Él quiere que todos se salven, todos nos salvemos. Entonces dice, Él por esa una oveja deja las 99 en el desierto, les deja ahí en el camino mientras tanto. Y dice, y se va en busca. Es Dios el que va en busca nuestro. Imagínense, o sea, nosotros siendo pecadores empedernidos, que nos esforzamos por no ejercer y tal vez nos salga bastante bien con la gracia de Dios. Dios nos busca, siendo que solamente nosotros deberíamos buscarle y Él estar esperando solamente. No, Dios es ese Dios que Él sale al encuentro. Dios nos busca y te busca a vos y me busca a mí de forma personal. Nosotros de repente pensamos, ¿y para qué esas 99 ovejas? Hasta que nosotros somos esa una oveja que se quedó atrás. Y ahí sí queremos que el Señor venga a rescatarnos. Y Él viene. Y Él viene cada día, en cada momento. Depende de nosotros poder agarrarle la mano y poder decirle sí, Señor, y subirnos a su hombro para poder volver al camino correcto. Y dice, y le busca hasta que la encuentra, dice. Le busca hasta que la encuentra. No para antes, no dice, bueno, hace 15 días, hace 12 años que le estoy buscando y ya es suficiente. Bueno, hasta acá llegué, hasta acá llegó mi amor. No, hasta que la encuentra. Entonces nosotros estamos llamados a buscarle a sí mismo a Dios, hasta encontrarle y dejarnos encontrar por Él. Y dice, y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Muy feliz. ¿No? Y bueno, mira, ¿sabes qué? Te encontré y qué es lo que estuviste haciendo, por qué es lo que te perdiste y a Argel le llevamos acá sobre los hombros, ¿verdad? Hay veces que eso nos ocurre, le ayudamos a la persona, pero después de mala gana continuamos. En cambio Dios nos dice, búsquenle a esa oveja y felices acójanle, felices tráiganle de vuelta al buen camino, felices devuélvanle la paz. Y dice, y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le encuentro, cuando yo le puedo ayudar a alguien? Me alegro y yo no me puedo guardar eso para mí. Entonces le empiezo a juntar a la gente, a cualquier persona, y empiezo a dar testimonio, empiezo a contar la alegría que me dio el poder encontrar eso que estaba perdido. Entonces ahí dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo más, que de igual modo habrá más alegría. Atención, dice, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertir.
Es decir, dice que hay más alegría. O sea que si podemos ponerle una puntuación, hay un 8 de alegría o un 7 de alegría de 10 por esos justos, esos que ya estaban en el camino. Claro que le producen alegría a Dios. Sin embargo, esas otras personas que no están en el camino, cuando vuelven al camino, hay una alegría mayor. Ahí se alcanza el 10. ¿Por qué? Porque estas personas ya se iban a salvar. En cambio, estos estaban camino a la muerte eterna. Pero gracias a Dios pudieron volver. Gracias a Dios y a que ellos quisieron volver. Entonces aquí habla de una oveja. ¿Por qué habla de una oveja? Porque se refiere a un hombre en particular, ¿sí? El hombre a través del cual entró el pecado al mundo, que es a través de Adán, ¿sí? Entonces Adán le representa a todo el género humano. ¿Y qué hace este buen pastor? Jesús dice en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, nos dice, todo fue hecho por la palabra, ¿sí? Y la palabra era Dios. Entonces la palabra de Dios es Jesús. Esa palabra de Dios, cuando dice, hágase la luz, bueno, ahí ya estaba Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra se encarna, se hace humano para poder salvarnos, ¿sí? Para poder a cada uno de nosotros, esa humanidad, poder cargarnos sobre sus hombros, ¿sí? Y les quiero leer algo que dice San Pedro Crisólogo. Él es padre de la iglesia y doctor de la iglesia. Él nos dice, el buen pastor es Cristo. Esa única oveja es Adán, que representa a todo el género humano, que deja de oír la voz del pastor para oír los aullidos del lobo. Y dice, una vez que Él muere, nos carga sobre sus hombros y nos lleva de vuelta al cielo, ¿sí? Cuando nosotros leemos el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué habla en plural? ¿Por qué habla hagamos nosotros? Porque Jesús ya estaba ahí. Jesús era esa palabra. Jesús es el buen pastor desde siempre y para siempre. Entonces Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces por eso dice, vuelve a Dios. De Dios venimos y a Dios volvemos. ¿Y quién se encarga de ayudarnos en este camino? Jesús. Jesús es ese que se va a buscar. Y nos dice, y si una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, en esta traducción dice pierde una moneda, en otras traducciones dice dracma, ¿sí? ¿Qué es un dracma? Es una moneda que tenía impresa la cara del rey, ¿sí? Entonces, dice, se le pierde una de las 10 que tiene. No enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente, dice. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo en el primer caso el pastor le buscaba hasta que le encuentra, en este caso la mujer, busca cuidadosamente. Así nos busca Jesús a nosotros. Nos busca cuidadosamente a cada uno, con cuidado, con amor. Y dice, hasta que la encuentra. Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo. En ambos casos se produce una alegría por este retorno, porque encontré la moneda que se me había perdido. De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios. Imagínense que los ángeles se alegran cuando un pecador se convierte, por un solo pecador que se convierte. Por un solo pecador que se convierte, uno. Nosotros muchas veces queremos que muchos pecadores se conviertan y queremos llegar a mucha gente y muchas casas y muchas personas. Y eso es bueno. Sin embargo, aunque sea por uno, nosotros deberíamos de hacer ese esfuerzo. Por un pecador que se convierta. Cuando nosotros leemos la carta de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 20, nos dice, sepan que el que hace volver, sepan que el que hace volver a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte
y se le perdonan numerosos pecados. Santiago 5:20. Sepan que el que hace, que la persona que hace volver a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte, dice, y se le perdonan numerosos pecados. Entonces estamos llamados a poder actuar de esa misma forma. ¿Y quién es esta mujer? Nuevamente es Jesús, que nos busca al dracma, esa moneda, esa que tiene impresa la cara del rey, de ese rey que le hizo a su imagen y semejanza. Entonces nosotros nos perdemos, nos busca cuidadosamente y se alegra cuando nosotros nos convertimos. Entonces, ahí nos damos cuenta de la actitud de Jesús, de que para buscarle, para escucharle a Jesús es necesario ese silencio y que cuando nosotros nos dejamos encontrar, él puede vencer todos esos males, todas esas tristezas, todas esas ataduras que nos limitan. Y en la medida en la que Jesús nos encuentra y nosotros nos convertimos, hay alegría en el cielo. Entonces ahí hay dos facetas. Una de ellas es la faceta de Jesús, que Él viene a buscarnos. Y luego es nuestra faceta de nosotros, una vez que nos sentimos encontrados por Jesús, salir a buscarle al resto, a buscarle con alegría y cargarle sobre nuestros hombros, es decir, con nuestro esfuerzo, con nuestra vida, con nuestros recursos, con alegría. Esa es la primera parábola de la misericordia. Cuando alguien se pierde, le ama, le busca y feliz le encuentra. Después dice, Jesús continuó, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. Ahí nos damos cuenta de cómo es Dios. Dios sabe qué es mejor para cada uno. Y Él igual nos deja libres. Igual Él permite que sucedan cosas en nuestras vidas. Y dice, el hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Muchas veces es así, es como que parece que todo viene mal y ahí parece que viene el golpe más certero. Y lastimosamente es frecuente que recién ahí nos acordemos de Dios. Otras veces tal vez seamos agradecidos y cuando estamos bien también nos acordamos de Él, pero muchas veces no es así. Y muchas veces cuando sobreviene esa crisis, sobreviene ese momento difícil, ahí nos acordamos de Dios. Y dice, fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Entonces, muchas veces también nosotros buscando esa felicidad, buscando esa paz, nos ponemos al servicio de cualquier cosa. Nos ponemos al servicio de los placeres, al servicio del dinero, al servicio del poder. En cambio, solamente el amor puede llenar ese vacío. Solamente el amor del Padre puede llenar ese vacío y esa necesidad que tenemos. Y dice, hubiera deseado llenarse el estómago con bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se lo daba. Con cualquier cosa intentaba llenar ese vacío. Dice, finalmente recapacitó. Finalmente el tipo se dio cuenta. Finalmente dijo, pudiendo tener todo con mi padre, ¿por qué estoy viviendo así? Entonces ahí él reflexionó, entonces ahí él hizo una pausa en su vida, en ese ritmo que él estaba llevando, él para. Él para y dice, es mejor allá. En nosotros muchas veces nos pasa eso, de que estamos viviendo en pecado, estamos viviendo como nosotros queremos, así como el hijo pródigo. Entonces estamos llamados a poder recapacitar como él, a poder darnos cuenta y enseguida vamos a ver qué ocurre cuando volvemos a Dios. Y dice, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras aquí yo me muero de hambre? A veces volvemos por interés, a veces volvemos porque algo queremos de Dios, en una condición de mercenarios. Bueno, lo ideal sería que sea el amor el que nos mueva, que no sea el tener, sino el ser el hijo de Dios. Entonces, aquí nos dice, tengo que hacer algo, dice.
Él se da cuenta, bueno, yo no puedo seguir así, tengo que hacer algo. Si nosotros queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Porque nosotros insistimos en hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo una y otra vez, intentando que el resultado cambie. Sin embargo, si nosotros queremos un resultado diferente, tenemos que hacer algo. No es yo siento, no es yo pienso, no es yo hago algo. ¿Sí? Él ideó un plan para volver a Dios. ¿Sí? Él ideó un plan. La pregunta es, ¿querés volver a Dios? Quiero volver a Dios. Quiero volver a tener una relación cercana con Él. ¿Quiero o no quiero? El que quiere, decía en Lucas 14:26, el que quiere. Entonces, la primera pregunta es quiero. Una vez que yo quiero, tengo que hacer algo, tengo que armar un plan. Si yo entro a esta cuaresma sin ningún plan, yo voy a salir igualito. ¿Sí? Si yo entro a la Semana Santa sin un plan, voy a salir igualito. Si yo no hago un plan para salir del pecado, yo no voy a salir nunca. Aquí nos muestra él eso y dice, volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Entonces, para nosotros es el llamado al sacramento de la reconciliación, a poder hablar con Dios y manifestar nuestros errores, contarle eso que hicimos mal para pedirle su misericordia. Y dice, se levantó pues y se fue donde su padre. Entonces, él tomó una decisión, él recapacitó, él decidió levantarse. Él decidió salir de ese lugar donde él estaba y se fue de ahí. ¿Sí? En la época de la conquista, nosotros podemos leerle a Hernán Cortés, podemos leerle a Alejandro Magno. Ellos cuando se iban a conquistar algo, al llegar a donde estaban queriendo llegar en barco, quemaban las naves. Es decir, dejaban atrás las cosas, detrás de ese propósito firme, porque ellos querían algo y hicieron algo al respecto. Entonces dice, se levantó y se fue, recapacitó, dijo, tengo que hacer algo, se levantó y se fue. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio, dice. Dios nos mira, te mira a vos, me mira a mí todo el tiempo, como un papá bueno que nos espera. Y dice, y sintió compasión. Él conoce nuestra debilidad. Él nos creó. Cuando nosotros leemos en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 3, Dios le crea al hombre y le dice, puedes comer de todos los árboles del jardín excepto de este. Y le dice, no lo comas y ni siquiera lo toques, porque el día en que lo hagas morirás, dice. ¿Por qué dice no lo comas y ni siquiera lo toques? Porque Dios nos conoce. Dios sabe que cuando nosotros decimos, no un chiquitito nomás, no un ratito nomás, no esto nomás, Él sabe que cuando nosotros tocamos, el que toca ya quiere dar el siguiente paso, ¿verdad? Entonces Él en su amor y en su sabiduría nos dice, no lo comas y ni siquiera lo toques, no te acerques a Él. Cuando nosotros decimos en el pésame, decimos sobre el final, decimos, pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón, me arrepiento de todo corazón, así como el Hijo pródigo, de haberte ofendido, pequé contra el cielo y contra ti. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno, a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo, atención, dice, propongo firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima de pecado. Es decir, si yo ya sé que cuando yo tomo me pongo de cierta forma, que cuando yo veo ciertas cosas me pongo de cierta forma, que si yo me junto con cierta gente ya me pongo de cierta forma, entonces yo tengo que evitar eso. Tengo que evitar hasta que yo tenga la fortaleza suficiente para poder juntarme con esa persona, pero para dar testimonio. Pero de eso que me hizo mal, no. Esas son las naves que yo tengo que quemar. Esas son las naves que yo tengo que quemar para siempre. Y ahí nos damos cuenta de qué ocurre cuando nosotros hacemos eso. Ahí nos encontramos con el Padre.
con ese Dios que nos espera, que siempre, siempre nos espera. Y nos dice incluso que un corazón contrito, tú no lo rechazas. Nos dice en el Salmo 51, en el versículo 19, un corazón contrito Dios no rechaza. Si yo me arrepiento, Dios me perdona. Y todo el tiempo está mirándonos, todo el tiempo está esperando que nosotros volvamos. Y dice, corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, dice. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, yo no voy a perder el tiempo en esto malo. Yo te voy a devolver tu dignidad, te voy a devolver ese sentimiento de cercanía y te voy a devolver tu libertad, tu dignidad, ese sentimiento de cercanía y tu libertad. ¿Cómo lo hace? Dice, traigan el mejor vestido y pónganselo. ¿Cuál es ese mejor vestido? Es ese estado de gracia, ¿sí? Nosotros estamos llamados a vivir en gracia. No cada tanto, por periodos, ahora en gracia, ahora no, ahora en gracia, ahora no. Porque así no podemos entrar al reino de los cielos. ¿En qué sentido? De que Dios vive dentro nuestro y nosotros experimentamos el reino en la medida en la que permanecemos en el reino. ¿Y cómo se permanece? Viviendo en gracia, todos los días. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Capítulo 14, versículo 17 de la carta a los romanos. No es bebida, no es comida, no es nada material. Es alegría, es paz y es justicia en el Espíritu Santo. Ese es el reino. Entonces, en la medida en la que yo vivo en gracia, yo puedo experimentar esa paz y esa alegría que vienen de Dios. Y que aún en situaciones injustas, yo pueda sentir justicia. Porque sé que Dios en algún momento va a obrar justicia, de que todos van a rendir cuentas. Entonces, rápido, rápido, vístanle, denle ese vestido de nobleza, ese vestido de rey, ¿sí? Ese estado de gracia. Y después dice, colóquenle un anillo en el dedo. El anillo era significativo porque tenía el sello de la familia, ¿sí? A las personas que eran miembros de la familia. Entonces de repente nosotros nos sentimos que ya estamos lejos de Dios. Sentimos de que Dios ya no es nuestro Padre. En cambio, Dios siempre está esperando para devolvernos ese sentimiento de cercanía con Él. Entonces nos devuelve esa dignidad, esa ropa, nos devuelve la dignidad, nos devuelve ese sentimiento de cercanía con Dios. Y finalmente las sandalias. Las sandalias representan la libertad, las personas libres. Entonces Dios, ¿qué hace a través del sacramento de la reconciliación? Especialmente nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. Restablece ese sentimiento de cercanía con Él y finalmente nos devuelve la libertad para amar, la libertad para ser felices, la libertad para tener paz. Y dice, traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba muerto, dice, estaba muerto. Y a veces le miramos a la gente y parece que están muertos. Ni una sonrisa, ni una alegría, nada. Todo es, todo es queja, reclamo, groserías. Y Dios quiere rescatarles, quiere rescatarnos. Y dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Entonces tenemos que acercarnos. Tenemos que tener este plan que nos permita mantenernos lejos. Porque Dios es misericordioso, por supuesto que sí. Nadie duda de eso. Sin embargo, nosotros estamos llamados a no estar todo el tiempo buscando misericordia. Si nosotros hacemos bien las cosas, entonces necesitamos con menos frecuencia de su misericordia y pasamos a experimentar más tiempo en el amor. Entonces, un poco menos de tiempo en la misericordia, más tiempo en el amor. Pero eso implica una renuncia, ¿sí? Yo tengo que poder recapacitar como lo hizo el hijo pródigo. Cuando nosotros leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, en el versículo 29, Jesús nos explica que tenemos que dejar de lado. Y tenemos que dejar de lado a pesar de que nos guste. Y el pecado da gusto, o si no nadie lo iba a cometer. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la consecuencia del pecado, que a pesar de que dé gusto, trae una consecuencia.
San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 23, nos aclara que el salario del pecado es la muerte, ¿sí? Nos hace esclavos del pecado, no nos deja libres para amar, nos pesa nuestra conciencia y le mata no solamente a nosotros, sino al prójimo también. Entonces el salario del pecado es la muerte. Entonces, ¿cuál es el problema de que dé gusto nomás y si a mí me gusta? El problema es que genera muerte, ¿sí? Y Dios quiere que tengamos vida, quiere que pasemos de la muerte a la vida. ¿Y qué nos dice en Mateo 5? Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtala y tírala lejos, dice. Nuevamente, ¿por qué dice eso? ¿Para que nos arranquemos el ojo y nos cortemos la mano? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero ¿a quién le gustaría arrancarse un ojo o cortarse una mano? A nadie. ¿A quién le dolería arrancarse un ojo o cortarse una mano? A todos. Entonces, así mismo con el pecado. Son cosas que nos gustan, pero que tenemos que arrancar. Arrancar y tirar lejos. ¿Sí? Hay veces que puede ser la comida. Yo no me aguanto las ganas de comer. ¿Sí? Otras veces puede ser la bebida. Yo empiezo a tomar y después ya me voy todo, como dice la gente. Puede ser el cigarrillo, puede ser la droga, puede ser alguna persona que me estira a mí a ser infiel, que me estira a mí a hacer cosas que no son buenas. Entonces yo estoy llamado a poder cortar eso, a poder cortar eso que me aleja de Dios y a poder tirarlo lejos. Porque en el momento en el que yo me siento un poco débil, voy a buscar otra vez eso mismo. Entonces hay que hacer un corte, hay que recapacitar, levantarse e irnos. Y así como esos conquistadores, quemar las naves, sin vuelta atrás. Yéndonos nosotros a la casa del Padre, así como vuelve este hijo. Y la ida para alejarse es rápida. Para alejarse de Dios es rápida y es muy fácil. Y hay dinero, y hay caballos, y hay velocidad, y hay todo. Alejarnos de Dios es lo más fácil que hay. Volver implica un esfuerzo. Volver implica caminar. Y para poder volver a la casa del Padre y quedarme en la casa del Padre, yo necesito un plan. ¿Sí? Yo necesito un plan, yo necesito cambiar hábitos. Si no, no hay forma. Si no, es imposible. Sencillamente es imposible. Por más de que queramos, no vamos a poder. El pecado es fuerte. La carta de San Pedro, en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, nos dice, el diablo, el diablo anda como león rugiente aguardando a quien devorar. Nosotros tenemos un enemigo que busca devorarnos. Entonces, si nosotros no tenemos un plan para volver a la casa del Padre y quedarnos ahí, ahí donde da gusto, ahí donde está esa alegría y esa paz, tarde o temprano el león nos lleva. Entonces, estamos llamados nosotros a poder recapacitar y armar un plan, ¿sí? A tomar decisiones. Y cuando nosotros hacemos eso, el Padre siempre nos recibe. Siempre nos recibe. Y en el momento en el que nosotros hagamos eso, es muy probable que la gente nos juzgue, ¿sí? Y que la gente diga, ah, no, yo sé cómo vos eras antes, yo te conozco bien, ¿sí? Y eso no importa. Lo que sí importa es nuestra relación con Dios. Eso es lo importante. El poder permanecer en ese estado de gracia para vivir todos los días en su casa. Y dice, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Notó de que algo ocurría. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. Él, en lugar de alegrarse de que volvió su hermano, de que esa persona que vivía en su casa vuelve, en vez de alegrarse por eso, le preocupan las cosas materiales. A él le preocupa la plata, le preocupa la vaca, el ternero, la fiesta. ¿Qué es importante para vos? ¿Qué es importante para mí? ¿Las personas o el dinero? Ya el lunes pasado yo les dije, este mes es un mes complicado. Y ustedes a lo mejor son empresarios los que están escuchando y a lo mejor este mes toca perder. A lo mejor este mes toca ajustarse un poco los cinturones para ayudar a la gente que más necesita.
A lo mejor este mes toca comer un poco menos, toca darse un poco menos de lujos y ser solidario con esa gente que no puede ni siquiera trabajar porque las condiciones no le dan. Entonces, ahí nos damos cuenta si actuamos como ese hermano mayor, que nos importan más las cosas. Y se enojó y no quiso entrar. No quiso entrar. El Papa Benedicto XVI nos dice a nosotros cuando él era cardenal, cuando era todavía el cardenal Ratzinger, él nos dice el peligro de hacer bien las cosas, de conocer a Dios, de estar dentro, es que muchas veces tenemos envidia del otro, tenemos envidia de ese hermano menor que se fue a otro país lejano a gastar las cosas. Tenemos una envidia, a veces una envidia secreta. Nosotros queremos también esa vida de pecado. Y no nos damos cuenta que al lado de Dios tenemos todo, todo, todo. Y que nada nos puede faltar. Entonces, ahí nos damos cuenta de que a veces esa envidia, el querer lo que el otro quiere, hace que yo diga, bueno, ¿sabes qué, Señor? Yo siempre estuve a tu lado y no me diste sin darnos cuenta que ya teníamos todo. Y Él nos dice, de esa envidia, de querer lo que el otro tenía, que le llevaba a la muerte, yo no entro tampoco. Entonces es importante tener cuidado con respecto a eso, esa soberbia del bueno, de yo siempre hice todas las cosas y entonces querer lo que el otro tenía. Entonces estamos invitados a poder alegrarnos por el otro, alegrarnos con él. Y dice, el hermano se enojó y no quiso entrar. ¿Y qué hace Dios? Otra vez trata de convencernos. ¿No? Y bueno, ¿sabes qué? Si vos no querés porque vos te enojás, te jodés, mi hijo. No, Dios no es así. Dios no tiene paciencia. Dios no tiene paciencia. Y a veces nos enojamos con Él porque no entendemos. Igual que el hijo mayor. Y Dios con paciencia vuelve a explicarnos. Y nos suplica que volvamos a su casa. Y dice, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado ni un cabrito para hacer fiesta a mi amigo. Él tenía todos los cabritos para hacer lo que él quería. Pero él no se sentía hijo. Él no se sentía hijo. Entonces eso es lo que el padre quiere. Al hijo menor que pensaba que iba a recibir castigo, a este otro que le buscaba por la recompensa, le dice, no, el amor es lo importante, la misericordia es lo más importante, no las cosas materiales. Y dice, pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, dice, ya le sacó de su familia a su hermano. Imagínense que él le está negando a su hermano por una fiesta que hizo su papá. Y a veces somos así. A veces nos peleamos por una herencia, a veces nos peleamos por un regalo, nos peleamos porque al otro le compra más cosas. Y no tiene por qué ser así entre nosotros. Y dice, has gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. Y el padre le dice, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces, hay alegría en el cielo por cada uno de nosotros que nos convertimos, por cada uno de nosotros que volvemos a la casa del Padre. Pero para volver, el paso uno, yo quiero. Hay gente que me dice, yo quiero cambiar, yo quiero hacer tal cosa. Y yo le aconsejo. Y le digo, escucha este tipo de música, lee esto, mira esto, hace esto. Y no hacen. Y después vuelven a decir lo mismo. Entonces, yo primero tengo que querer lo suficiente para levantarme y moverme de ese lugar. Una vez que yo quiero, ahí empieza a trabajar todo. ¿Sí? Si yo quiero resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes, tengo que poder recapacitar. Y en la medida en la que yo vuelvo, Dios se alegra conmigo. Y ahí yo me alegro con Él, porque en Él encuentro paz, encuentro alegría y encuentro justicia. A nosotros el Señor nos muestra que necesitamos un plan para volver a su casa. Para volver a su casa y para quedarnos ahí. Y en el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice, por ignorancia perece mi pueblo. Muchas veces porque no entendemos, porque no sabemos, caemos en el mal pecado.
caemos en el mal, caemos en el pecado. Entonces el Señor nos quiere instruir. Te quiere instruir a vos y me quiere instruir a mí, para que podamos conocer su misericordia, para que podamos conocer la actitud que nosotros tenemos que tener ante la prueba. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2 nos dice, felices ante la prueba, felices ante la prueba. Cuando viene una cruz, feliz ante la cruz, porque esa prueba hace que la paciencia crezca. Y la paciencia, esa capacidad de soportar, tiene que crecer hasta llegar a ser perfecta. ¿Sí? Entonces, cuando viene una prueba, viene un momento difícil, alegrarnos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Esta prueba es un llamado a la virtud. Es una, es una prueba, es un llamado a decirle sí a Dios. Sí quiero. Sí me levanto. Sí me voy junto a vos. Sí me quedo contigo. Sí corto esto que me hace mal y lo tiro lejos de mí. Si estoy dispuesto a renunciar, porque te amo, porque quiero tu misericordia, porque quiero tu amor, porque quiero tu paz, tu felicidad, porque quiero estar contigo, porque quiero sentirme tu hijo. ¿Y Dios qué hace? Nos pone la vestidura, ese estado de gracia, nos devuelve la dignidad, nos pone el anillo, nos hace sentir que somos cercanos, de que nunca dejamos de ser sus hijos. Y finalmente nos pone las sandalias de hombres libres, libres para elegir lo correcto, libres para amar, libres para salir de nosotros mismos. Entonces, es todo esto lo que el Señor quiere mostrarnos, de que el pecado da gusto, claro que da gusto y que duele arrancar, pero genera la muerte. Entonces es necesario deshacernos de eso, volver a la casa y quedarnos con Él. Tener un plan, tener acciones, cambiar hábitos, ponerme a pensar hoy a la noche, ¿qué es lo que me ataja? ¿Qué es lo que no me deja volver al Padre? ¿A qué tengo que renunciar? Si yo quiero, ¿cuál es la cruz que yo tengo que tomar? ¿Cuál es la nave que yo tengo que quemar para seguirle al Señor? Para poder llegar a su casa y permanecer en ella. Pedirle a Dios fuerza para tomar la decisión y hacerlo. Así que Dios nos espera siempre, nos busca cuidadosamente hasta encontrarnos. Dejémonos encontrar. En este tiempo de Cuaresma, en este tiempo en que ya llega el Señor, se acerca. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón y hagamos todos los actos de amor que podamos, sin dudar y con alegría. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, quiero darte gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia, porque si tú tienes en cuenta las faltas, nadie podrá subsistir, pero tú nos perdonas porque nos amas. Cuanto más nos perdonas, más sentimos tu amor. Te damos gracias por esa misericordia de esperarnos siempre, de mirarnos a cada uno atentamente y buscarnos. Tú a nosotros, tú a nosotros nos buscas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por buscarnos a través de tu palabra, a través del prójimo, a través de la oración. Te pido, Señor, en esta noche que envíes más obreros a la viña porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te pido, Señor, que puedas traer paz a todas las personas que están escuchando. Te pido, Señor, que podamos entrar a tu reino, esa alegría, esa paz, esa justicia. Que nos dé la fuerza para cortar todo aquello que nos aleja de ti, que nos mantiene lejos de tu casa. Queremos pasar todos los días en tu casa y poder llevarla a otras personas también con nosotros. Te pido, Señor, por todos los médicos, por los enfermeros, por todas las personas que están trabajando de delivery, las personas que están cocinando, todas las personas que siguen trabajando por el bien, por nuestra subsistencia. Te doy gracias por ello, Señor. Te pido que les bendigas y que les protejas, que les guarde de todo mal. Te pido, Señor, que puedas detener en todo lo que se pueda este virus, que pueda frenarlo. Y que nosotros no nos olvidemos de todos estos momentos, que podamos ser mejores, que podamos levantarnos de esta situación mejores,
para permanecer en tu casa. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Y te pedimos, Señor, que todo lo que se dijo pueda quedarse grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos aceptarlo y llevarlo a la práctica. Y te lo pedimos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias porque nos acompañas en el camino, porque nos muestras el camino a tu Hijo para que podamos hacer lo que Él nos diga, porque nos guías también a la casa del Padre, así como tú misma acudiste, dándonos ejemplo a nosotros. Permaneciste en la casa del Padre, al lado de Dios, hasta el final, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por amarnos y por interceder por nosotros, ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo. Te decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen en todo momento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta clase acaba en este momento. Les esperamos el próximo lunes hasta que podamos volvernos a encontrar. Nos encontramos cada lunes en la Parroquia Espíritu Santo, de 8 a 9 y media de la noche, y también de 10 a 11 y media de la noche para las personas que no puedan llegar al primer horario o que deseen llegar al segundo. Así que les espero, que Dios les bendiga y la Virgen María les acompañe. Que tengan una buena noche y un bendecido inicio de semana.